En este vídeo trabajamos la práctica de las isotermas de un gas real. Desde mi punto de vista es la práctica más compleja, tanto desde el punto de vista conceptual, por todos los conceptos que involucra, como desde el punto de vista del tratamiento de datos. Vamos a empezar analizando por qué le ponemos el apellido real al gas, es decir, por qué hablamos de un gas real. Normalmente estamos acostumbrados en muchísimas situaciones a tratar con la aproximación del gas ideal. Esta aproximación está caracterizada por esta ecuación de estado, que es bien conocida, que nos dice que en cualquier circunstancia, si mantenemos la temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. Esto significa que en cualquier circunstancia el sistema se comporta de la misma manera y no experimenta ningún cambio brusco, ni se licúa, ni se solidifica, ni le pasa ninguna otra cosa. Esto es consecuencia de haber ignorado tanto la interacción que ocurre realmente entre las moléculas que componen la sustancia, como también haber ignorado que estas moléculas ocupan un cierto tamaño. A consecuencia de esas dos aproximaciones, tenemos el comportamiento simple dado por esta ecuación de aquí. Sin embargo, sabemos que las sustancias reales no se comportan de esta manera. Incluso el aire que tenemos en la atmósfera, que en condiciones normales podemos tratar perfectamente con esta ecuación de aquí, si cambiamos estas condiciones, deja de poderse tratar con esta ecuación. Por ejemplo, hemos visto en el laboratorio que disponemos de nitrógeno en estado líquido. Esto implica que si bajamos suficiente la temperatura, el nitrógeno se licúa a unos 195 grados bajo cero, pues la sustancia no solamente no va a cumplir esta ecuación de aquí, sino que incluso va a pasar a fase líquida. Esta riqueza de comportamientos es lo que observamos en un gas real. Una forma de explorar esta riqueza es mediante un diagrama como el que dibujamos aquí. En este diagrama se dibujan los valores de la presión y el volumen que tiene la sustancia a una determinada temperatura. Es decir, cada una de estas curvas, que se llaman isotermas, se ha obtenido a una temperatura diferente. Las isotermas de aquí están obtenidas a alta temperatura, mientras que las de aquí abajo están obtenidas a baja temperatura. Como vemos, a alta temperatura, por ejemplo con esta isoterma, en este caso la presión es aproximadamente inversamente proporcional al volumen, de forma que estas isotermas de aquí se comportan muy parecido a cómo se comportaría un gas ideal. Sin embargo, conforme vamos bajando la temperatura, vemos un comportamiento mucho más rico. Por ejemplo, a temperaturas más bajas, vemos que el sistema puede estar en fase gaseosa o de vapor, pasar por una zona de coexistencia en la que dos fases, la fase vapor y la fase líquido, se encuentran en equilibrio, y a continuación pasar a una fase líquida. Por supuesto, para poder describir toda esta fenomenología necesitamos unas ecuaciones de estado mucho más ricas que estas de aquí. Además, llama la atención lo que hemos denominado punto crítico, que se puede ver en el máximo de la campana de la zona de coexistencia y sobre el que luego profundizaremos después. De momento nos vamos a quedar en que el objetivo de esta práctica es trabajar las isotermas de un gas para poder describir todo el comportamiento, todo su comportamiento físico. Como no dispongo ni del equipamiento ni de una imagen de él para describir el experimento que vamos a hacer, lo que he hecho es un dibujo que esquematiza el sistema con el que vamos a trabajar. Las partes del dispositivo son las siguientes. En primer lugar, tenemos una probeta que está graduada, en la que tenemos nuestro gas, nuestra sustancia con la que vamos a trabajar, que en este caso es hexafluoruro de azufre. Es una sustancia que está escogida por sus características para que nos permita explorar todas sus propiedades físicas en el rango en el que nos podemos mover en el laboratorio. Lo importante es que el gas está contenido en esta probeta, que tenemos graduada para poder determinar el volumen que ocupa. En el experimento que se hace en el laboratorio, la graduación viene en mililitros. Dentro esta probeta se encuentra sumergida en agua, que está dentro de este otro tubo, que se encuentra directamente en contacto con un termostato. De esta manera, lo que conseguimos es que, de la forma más precisa posible, todo el experimento se pueda realizar a la misma temperatura. Para ello, lo que hacemos es seleccionar una cierta temperatura en el control del termostato, esperar a que el sistema se equilibre, y entonces todo este baño de agua hace posible que el experimento se mantenga a la misma temperatura.
Cuando se toman las medidas, en cualquier caso, hay que tener un poco de cuidado y hay que verificar que efectivamente esto es verdad. Para esto disponemos este termómetro, porque los termostatos muy precisos son demasiado caros. Entonces, a lo largo del experimento hay que verificar que la temperatura se mantiene constante y si no hacer pequeñas correcciones o incluso si se ve que ha cambiado demasiado, descartar datos y volver a medir. Además de todo este sistema para mantener la temperatura constante, disponemos a continuación de un volante que lo que hace es empujar o tirar de una columna de mercurio, que está aquí dibujada en negro, que permite comprimir o expandir el gas. Es decir, si nosotros empujamos la columna, sube y por lo tanto el gas queda comprimido. De esa manera vamos reduciendo el volumen y podemos ir mirando cómo va cambiando la presión. El volumen, como hemos dicho, lo podemos determinar por la probeta graduada y la presión la determinamos con este manómetro. En el dispositivo experimental del laboratorio, la presión, el manómetro, está graduado en unidades de 10 elevado a 5 bares o aproximadamente atmósferas. Entonces, con este dispositivo, nuestro objetivo va a ser obtener pares de presión y volumen para determinar una isoterma. Después variar las condiciones de temperatura y obtener otra isoterma distinta para que con el conjunto de todas estas isotermas podamos determinar el comportamiento del gas. Como es interesante realizar una visualización de lo que ocurre y como no disponemos aquí del equipamiento experimental, lo que vamos a hacer es una simulación de lo que se vería al realizar un experimento. Entonces, para ello, he representado aquí lo siguiente. Aquí a la izquierda hago un esquema de la probeta en la que se encuentra el gas. Esta parte negra va a representar el papel de la columna de mercurio que vamos a poder ir subiendo para comprimir y la parte amarilla representa el gas que tenemos dentro. Y aquí a la derecha voy dibujando en un diagrama la presión y el volumen que se obtiene al hacer las mediciones. El volumen está en mililitros y la presión está en 10 elevado a 5 bares o atmósferas. Son datos coherentes y compatibles con los que se obtendrían en el laboratorio. Así que pues lo que vamos a hacer es poner el experimento en marcha. En el experimento que haríais en el laboratorio iríais tomando pares de presión y volumen esperando a que el sistema se equilibrase. Aquí, para facilitar la visualización, lo que vemos es un continuo. Al principio vemos que conforme vamos comprimiendo el gas, lo que ocurre es que este va ocupando menos espacio y por lo tanto va obteniendo mayor densidad. Y la curva que obtenemos es más o menos que la presión es inversamente proporcional al volumen. Llega un momento, no obstante, lo veremos ahora, en el que empiezan a aparecer cosas distintas. Voy a parar el vídeo para que veamos lo que está ocurriendo. En primer lugar, si nos fijamos en la curva presión-volumen, lo que vemos es que a pesar de estar comprimiendo el sistema, la presión ya no aumenta, sino que se queda constante. Y lo que vemos aquí es que ahora nos ha aparecido una sustancia diferente, que es la fase líquida del mismo hexafluoruro de azufre que tenemos dentro del recipiente. ¿Qué es lo que ha sucedido para llegar hasta aquí? Bueno, recordar que antes lo que estábamos haciendo es comprimir el gas y el gas iba aumentando la densidad. Llega un momento en que, dadas las condiciones de temperatura, el gas ya no puede existir a densidades más altas, es decir, si aumentamos la densidad, la fase gaseosa se torna inestable y el sistema transita hacia una fase líquida. Es decir, en este caso lo que estamos haciendo es licuar el sistema, licuar el hexafluoruro de azufre, en lugar de a base de bajar la temperatura, lo estamos haciendo a base de comprimirlo y de aumentarle la presión. Lo que ocurre en esta circunstancia es que ahora lo que tenemos son dos fases distintas que se encuentran en equilibrio. Por un lado, la fase de baja densidad, que es la fase gaseosa, que está representada en amarillo, y por otro lado, la fase de alta densidad, que es la fase líquida, que está representada en rosa. Como vemos, si seguimos comprimiendo, lo que ocurre es que la presión se mantiene constante y lo que sucede es que cada vez hay menos gas y cada vez hay más líquido. Es decir, que al ir comprimiendo, lo que estamos haciendo no es cambiar la densidad de cada una de las fases, la fase gaseosa se mantiene a la misma densidad que tenía, la fase líquida se mantiene a la misma densidad que tenía, sino que lo que estamos haciendo es transformar la fase gaseosa en la fase líquida. Y como vemos, esta es una transformación suave. ¿Por qué ocurre de semejante manera? Bueno, lo que vemos es que cada vez queda menos espacio libre en el dispositivo y por lo tanto si tenemos una fase de baja densidad y una fase de alta densidad, conforme vamos quitándole espacio, tiene que haber más sustancia en la fase de alta densidad para que el espacio se llene por completo.
Podemos pensar también por qué se tiene que llenar el espacio por completo. Bueno, imaginemos que de repente todo el gas que tenemos aquí se licuara automáticamente y tuviéramos solo el líquido. Lo que ocurriría es que el líquido nos llegaría, qué sé yo, más o menos por aquí, y todo lo que quedaría arriba estaría vacío. En este caso, esa fase líquida no observaría esta presión, estas 20 y tantas atmósferas que estamos observando aquí, sino que observaría una presión cero, porque encima de ella lo que tendría es vacío. Y eso lo que haría sería volvernos a esta situación y se licuaría inmediatamente. Esto explica por qué, conforme vamos comprimiendo, lo que ocurre es que poco a poco, mientras la fase líquida y la fase gaseosa se encuentran en equilibrio, poco a poco esta fase gaseosa se va transformando en fase líquida. Si seguimos con el experimento, vamos a continuar comprimiendo y lo que vemos es efectivamente como poco a poco estamos perdiendo el gas y solamente nos queda líquido, y lo que ocurre al final, veámoslo, es que tenemos ya solamente fase líquida y lo que hemos visto es que la presión ha subido a toda velocidad. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, en cuanto ha desaparecido la fase gaseosa, ya tenemos solo líquido y entonces podemos volver a comprimir y podemos volver a aumentar la densidad. ¿Qué es lo que sucede? Que en general un líquido es muy difícil de comprimir. De hecho, en muchas aplicaciones se utiliza la aproximación de líquido incompresible, que quiere decir que no se comprime. A efectos prácticos, si yo tengo una sustancia líquida como esta de aquí o incluso agua, si yo quiero disminuir su volumen tengo que ejercer una fuerza tremenda. Por eso, para variar un poquito el volumen, veis que esta parte de la curva es prácticamente vertical, para variar este poquito el volumen he tenido que aumentar la presión brutalmente. De hecho, el dispositivo experimental tiene un máximo de 50 atmósferas por riesgo de rotura y en este caso simplemente comprimiendo un poquito podemos ir un momento para atrás para volverlo a ver. Simplemente comprimiendo un poquito la presión aumenta a toda velocidad. Entonces, esto sería el experimento que haríamos con cada una de las isotermas. El objetivo es cambiar la temperatura y realizar experimentos parecidos, exactamente igual que este de aquí, y obtener curvas parecidas. Bueno, en realidad, como he dicho, nosotros lo hemos representado en continuo para que sea más visual, pero lo que obtendríais vosotros sería un conjunto de puntos como este de aquí. Es decir, habríais dejado que el sistema se equilibre a un cierto volumen, habríais medido la presión y habríais ido avanzando. Es importante que todo el experimento se realiza despacio para asegurarnos que cada uno de estos puntos está el sistema ya en equilibrio y por lo tanto estamos representando correctamente las propiedades de esta sustancia. Bueno, una vez que tenemos todos estos puntos, el siguiente paso es analizarlos y tratarlos de describir mediante un modelo teórico. Eso es lo que vamos a realizar a continuación. Como hemos dicho antes, la aproximación del gas ideal no es correcta porque desprecia todas las interacciones y todo el espacio que ocupan las moléculas y por lo tanto no puede dar cuenta de toda la riqueza de comportamiento que hemos visto en la simulación por la que acabamos de pasar. Existen ecuaciones más sofisticadas que ya dan cuenta de estos fenómenos. En el guión tenéis dos, tenéis la ecuación de Rayleigh-Kwon y tenéis la ecuación de Van der Waals, que es con la que vamos a trabajar aquí. La ecuación de Van der Waals, como veis, depende de la presión, que la vamos a medir, el volumen, que lo vamos a medir, la temperatura, que lo vamos a medir también, depende de la constante de los gases y depende de tres parámetros. N es el número de moles, que estaba también en la ecuación del gas ideal, y aparecen otros dos que no estaban en la ecuación del gas ideal. El parámetro B, que lo que hace es precisamente dar cuenta del tamaño de las moléculas. Esto se ve fácilmente por la corrección que realiza sobre el volumen. Veis que en la ecuación del gas ideal el volumen puede comprimirse hasta cero y aquí no. Aquí el volumen mínimo va a ser igual al número de moles por este parámetro B. Por lo tanto, este parámetro B nos indica el espacio que ocupan las moléculas y por lo tanto el volumen mínimo al que las podemos comprimir. Y luego tenemos otro parámetro, que es el parámetro A, que está relacionado con la interacción que sienten estas moléculas, un poco con la interacción a largo alcance. Es un poquito más difícil de interpretar, pero lo importante es que procede de la interacción de las moléculas. Pensemos que la sustancia que tenemos es la misma, por lo tanto sus moléculas son exactamente las mismas y con independencia de las condiciones físicas a la que se encuentren, la interacción que hay entre ellas es siempre la misma. Es una interacción de naturaleza eléctrica y apantallada. Por lo tanto, el sistema, con total independencia de las condiciones a las que se encuentre, tiene que quedar caracterizado por su número de moles y por los valores del parámetro A y B.
Es decir, analizando el conjunto de todas las isotermas que podamos medir, vamos a caracterizar el sistema por los parámetros A, los parámetros B y el parámetro N. Antes de seguir adelante, no obstante, vamos a echarle un vistazo a qué predice esta ecuación del gas ideal. Para ello he representado aquí en rojo el comportamiento real del sistema, lo que acabamos de ver en la simulación, y en línea discontinua negra lo que predice la ecuación de Van der Waals. Como vemos, la coincidencia en ambas expresiones es muy buena tanto en la fase gaseosa como en la fase líquida. Es decir, Van der Waals es un buen modelo para describir estas dos fases. Sin embargo, Van der Waals falla en la fase de coexistencia. Veis que el comportamiento que hemos apreciado en la simulación y que veréis vosotros en el experimento es una línea horizontal, mientras que lo que predice Van der Waals es una curva de este tipo. Es más, no solamente es que Van der Waals falle, sino que en toda esta región de aquí lo que está previendo no tiene sentido físico. Fijaos que si realmente una sustancia recorriese esta parte de la curva, lo que sucedería es la siguiente. Imaginemos que estamos aquí a una presión, qué sé yo, de unas 27, 28 atmósferas, tal y como está la gráfica, y ahora aumentamos un poquito. Lo que ocurriría es que fuera, yo tengo un poco más de esas 27 atmósferas, y lo que ocurre es que dentro, al comprimir, en lugar de aumentar la presión para compensar el exterior y que el sistema se quede equilibrado, la presión bajaría. ¿Qué implicaría eso? Que fuera tendría mucha más presión que dentro y por lo tanto el sistema colapsaría, se comprimiría automáticamente hasta hacerse muchísimo más pequeño. Esto evidentemente no puede ocurrir porque el sistema sería completamente inestable, lo que nos dice que la ecuación de Van der Waals no la podemos utilizar para describir lo que sucede dentro de la campana de coexistencia. Con la ecuación de Redlich-Kwong ocurre algo muy parecido. La razón es que la dinámica de las transiciones de fase es muy complicada, de hecho es un tema sobre el que se investiga actualmente, y por lo tanto es muy difícil describir las consecuencias que conlleva en una ecuación sencilla. Van der Waals se obtiene haciendo muchas simplificaciones sobre la interacción que sienten las moléculas y por eso no es capaz de describir toda esta zona compleja. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a trabajar cómo vinculamos los datos que hemos obtenido al modelo teórico con el que vamos a trabajar. Para ello vamos a recuperar la ecuación de Van der Waals y vamos a considerar que en nuestra gráfica estamos dibujando el volumen como la coordenada X y la presión como la coordenada Y. Para poder hacer un ajuste, lo primero que tenemos que escribir es despejar la presión como una función del volumen y simplemente operando de forma sencilla obtenemos este resultado de aquí. Veis que una de las características importantes de esta ecuación es que es no lineal y que al contrario que sucede en otras, no se puede linealizar. Es decir, que si nosotros queremos obtener los parámetros A, B y N a partir de los datos experimentales que hemos obtenido, no nos queda más remedio que realizar un ajuste no lineal. Hay muchos programas que realizan estos ajustes, por ejemplo SciDavis, que es un clon libre de Origin, que también lo realiza, se pueden hacer con MATLAB y existen otros programas. Lo importante es trabajar con alguno que nos dé un buen ajuste y que además nos permita estimar la incertidumbre asociada a cada uno de estos parámetros. Un detalle importante es que si analizáis un poquito esta expresión, he marcado en colores los distintos parámetros que vamos a obtener de ella. Tenemos el parámetro A, que está aquí, el parámetro B, que está aquí, y el parámetro N, que es el número de moles que nos aparece en 3 sitios diferentes. Normalmente cualquier software que realice ajustes no lineales lo que hace es variar los parámetros, en este caso A, B y N, siguiendo un algoritmo para intentar aproximar la curva resultante a los puntos experimentales. En este caso, al variar N, va a variar 3 sitios diferentes y esto en muchas ocasiones dificulta la convergencia del proceso. No es que resulte imposible ajustarlo con la ecuación escrita de esta manera, pero sí que es más difícil. Por eso es aconsejable reescribir esta ecuación de aquí para trabajar con 3 parámetros que modifiquen 3 partes distintas de la ecuación. Entonces es aconsejable cambiar esta expresión de aquí por esta otra. A sería nRT, B mayúscula sería n por B minúscula y C sería n cuadrado por A minúscula. De esta manera, obteniendo A, deduzco el valor del número de moles sabiendo la temperatura, después ya a partir del número de moles y el valor que he obtenido de B
obtengo el B minúscula y a partir de lo anterior también, a partir del número de moles y el valor C mayúscula, obtengo el valor A minúscula. Entonces lo que hay que hacer, lo que conviene hacer es ajustar nuestros datos experimentales a una expresión de esta naturaleza y a partir de la cual podemos obtener los parámetros físicos. Sí que es importante darse cuenta de que aquí puedo tener un problema en el denominador. Si este denominador se hace 0, pues la expresión se va a ir a infinito y el programa va a sufrir un error. Esto normalmente se arregla dándole una condición inicial a los parámetros de ajuste que impide que este denominador se haga 0. Por ejemplo, si el mínimo volumen que hemos medido es 0.3, pues le damos a B mayúscula 0.1 y así nuestro ajuste nunca va a pasar por 0. También hay veces que los ajustes no lineales dependen de la condición inicial que le estamos poniendo. De momento no entramos en esto, simplemente ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar con este procedimiento. Entonces volvemos a nuestros datos experimentales. Recordar que antes he dicho que nuestro modelo de Van der Waals no puede describir lo que sucede en la fase de coexistencia. Entonces vamos a ver qué es lo que pasaría si yo introdujese estos datos en un programa de ajuste y le pidiese que buscase los valores de A, B y N que describen correctamente todo este conjunto de datos. Eso es lo que he hecho y el resultado que obtenemos es esta curva de aquí. Como veis, esta curva describe correctamente lo que sucede en la fase líquida, pero no solamente falla en la fase de coexistencia, que es lógico que falle, sino que además falla en toda la fase gaseosa. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, el programa, lo que le hemos dicho al programa es que busque los parámetros A, B y N que dejen la curva más cercana al conjunto de todos los puntos, incluyendo todos estos que sabemos que el modelo no puede describir. La consecuencia es que el resultado matemático que obtenemos no es físicamente correcto porque está influido por todos estos puntos de aquí que no podemos describir con nuestro modelo. ¿Qué podemos hacer para evitar este problema? Bueno, pues lo más sencillo es directamente eliminar todos los puntos que no podemos ajustar con nuestra ecuación de Van der Waals. Es decir, en lugar de nuestros datos originales, al programa le tendríamos que introducir todos estos datos de aquí, los datos correspondientes a la fase gaseosa, los datos correspondientes a la fase líquida, pero habiendo eliminado todos los datos de la zona de coexistencia. Es importante remarcar que en un único ajuste tenemos que combinar los datos de la fase gaseosa y los datos de la fase líquida porque el programa tiene que obtener unos valores de A, B y N que describan conjuntamente las dos fases porque la ecuación de Van der Waals puede con ello. Entonces, una vez que hemos elegido los datos que vamos a utilizar para el ajuste, realizamos el ajuste y ahora vemos que el resultado sí que es correcto. Es decir, la curva que obtenemos con Van der Waals describe correctamente lo que sucede tanto en la fase gaseosa como en la fase líquida. Y por lo tanto podemos obtener los parámetros A, B y C mayúsculas y a partir de ahí obtener los parámetros N, A minúscula y B minúscula. Este resultado de aquí se podría graficar para mostrar que nuestro ajuste es bueno. Sin embargo, tiene un par de problemas. En primer lugar, no representa todos los datos que hemos obtenido en el laboratorio y por lo tanto no representa todo lo que hemos medido. Un siguiente paso podría ser incluir los puntos de la fase de coexistencia para tener todos nuestros datos en la gráfica. Si lo hacemos, el resultado que nos queda en la gráfica es este de aquí. Y entonces ahora nos encontramos con un pequeño problema de interpretación de lo que estamos dibujando. Normalmente cuando se dibuja una curva teórica, lo que se está diciendo es que ese es el modelo y esa es la predicción de cómo debería comportarse el sistema si el modelo es correcto. Entonces en este caso esta gráfica es claramente incorrecta, porque lo que nos está diciendo es que según nuestro modelo el gas lo que debería haber hecho es esto, incluyendo toda esta zona de aquí que es físicamente imposible. Entonces, si bien esta gráfica lo que muestra es el resultado de nuestro ajuste, tenemos que tener claro que eso no es lo que nos dice la teoría. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? La teoría nos dice que Van der Waals describe correctamente esta zona, Van der Waals describe correctamente esta otra zona, pero en medio tenemos que sustituir el modelo de Van der Waals por una recta horizontal que determine la presión que tenemos en la fase de coexistencia. Entonces, para dejar la gráfica perfecta, lo ideal sería eliminar esta parte de la curva y sustituirla por lo que sabemos que ocurre en teoría, que es una línea horizontal.
Esta parte de la gráfica es seguramente la más difícil y se refiere casi más a una ingeniería de datos, a una ingeniería gráfica, que a un proceso físico. Sin embargo, si nosotros quisiéramos presentar esta gráfica en un paper o en un congreso, sería lo que tendríamos que enseñar, porque ahora sí estaríamos mostrando cómo nuestros datos experimentales coinciden con nuestro modelo teórico y todos sus elementos. Este procedimiento que he resumido es el que habría que realizar para cada una de las isotermas del sistema. Para ello disponemos de un conjunto de datos en un fichero en el cual lo que tenemos son los valores de la presión, que están en 10 elevado a 5 pascales, o sea que básicamente en atmósferas, y el volumen en mililitros. Vemos que tenemos distintas isotermas, tenemos la temperatura a la que está cada una de ellas y por lo tanto a partir de aquí podemos realizar todos los ajustes. Lo que tendríamos que hacer es gráficamente eliminar la parte de la campana de coexistencia, es decir, eliminar los puntos que son más o menos horizontales. Aquí entra un poco la prueba de si los puntos de los extremos hay que eliminarlos o no. Hay veces que hay que eliminar más puntos y hay veces que hay que eliminar menos. Normalmente un poco de ensayo y error nos permite optimizar los resultados obtenidos. Y de esta manera, con todas las isotermas que están en el fichero de datos, podríamos describir correctamente el comportamiento de todo el gas. Si lo hacemos, pues vamos a obtener una gráfica parecida a la que hemos obtenido, la que hemos discutido al principio del vídeo. Veremos que a temperaturas altas, hasta aquí arriba no llegamos en el experimento, pero sí que podemos encontrarnos con una isoterma como esta, en la cual no se observa ninguna campana de coexistencia y el sistema está siempre en fase gaseosa. Al mismo tiempo vamos a tener isotermas de baja temperatura como la que hemos detallado en el vídeo, que sería esta de aquí. Entonces es importante analizar y pensar un poquito sobre lo que está ocurriendo según aumentamos la temperatura. Imaginemos que la isoterma que hemos detallado en el vídeo es esta de aquí. Luego calentamos, obtenemos una isoterma a temperatura más alta, que es esta de aquí. Calentamos otra vez, obtenemos otra isoterma a temperatura más alta, que es esta de aquí. Como veis, la zona de coexistencia va siendo cada vez más pequeña. Recordar que hemos dicho que la zona de coexistencia se caracteriza porque tenemos dos fases, la gaseosa y la líquida en equilibrio, es decir, dos fases, una de densidad baja, la gaseosa, y otra de densidad alta, la líquida, en equilibrio, y que lo que estamos haciendo es transformar la una en la otra. Podéis pensar, es interesante, si la diferencia de densidad entre estas dos fases es la misma aquí abajo que aquí arriba. De hecho, esta idea nos va a permitir entender muchísimo mejor qué es esto que hemos llamado punto crítico. El punto crítico es una de las características más relevantes del sistema. Y en ese momento, justo en las condiciones del punto crítico, vemos lo que hace la isoterma. La isoterma es esta de aquí, digamos que roza la campana de coexistencia, pasa por su máximo y luego empieza a subir casi verticalmente. Es decir, esta zona de aquí se correspondería con un comportamiento como de un gas y esto de aquí se correspondería con un comportamiento como de un líquido. Entonces, en este punto, lo que sucede es que precisamente se produce la transición de fase, el sistema cambia de gas a líquido, pero en lugar de hacerlo mediante una zona de coexistencia, lo que sucede es que justo en ese momento todo el gas se transforma automáticamente en líquido a la vez. Es decir, no ocurre en una parte del recipiente, sino que ocurre en todo el recipiente a la vez. Esto se produce porque en este punto la transición pasa a ser de segundo orden y tiene una característica fundamental. Pensando en lo que ocurre de las densidades, recomiendo que penséis cuál es la diferencia de densidad entre la fase líquida y la fase gas en el punto crítico. Es un ejercicio muy interesante que conviene que hagáis vosotros para que podáis entender mejor qué es lo que sucede en este caso. Es interesante también echarle un vistazo aisladamente a la isoterma crítica que he dibujado aquí a partir de unos datos de laboratorio. El punto crítico estaría aquí y, como veis, corresponde a una fase plana de la curva, es decir, es lo que llamaríamos un punto crítico de la curva que actúa como un punto de inflexión. De esta manera podemos obtener mucha información sobre el punto crítico. Aquí podemos ver que de todas las isotermas podemos estimar dónde está el punto crítico como el máximo de la campana de coexistencia. Esto es una cosa que vais a tener que hacer en el guión, pero además, a partir de esta
representación de aquí y dándonos cuenta que el punto crítico se corresponde con un punto de inflexión, podemos obtener información analítica sobre él. En particular, al ser un punto de inflexión, lo que tiene que ocurrir es que tanto la primera derivada de la presión con respecto al volumen como la segunda derivada tienen que ser iguales a 0. Si aplicamos estas condiciones a la ecuación de Van der Waals, lo que obtenemos son las coordenadas de este punto crítico en función de los parámetros A, B y N. Lo mismo ocurriría con el modelo de Rel-Disquon. Es decir, a partir de todos los datos que hemos obtenido en el laboratorio podemos hacer dos estimaciones del punto crítico. Una gráfica, más o menos a ojo a partir de nuestros datos experimentales, y una analítica a partir de nuestro modelo de Van der Waals. En esta práctica es objetivo comparar ambas y además así extraer información de la validez, de lo bien que funciona el modelo de Van der Waals. Por último, otra de las cosas que se nos piden es obtener la compresibilidad crítica. La compresibilidad o el factor de compresibilidad es un parámetro que nos determina cómo de lejos estamos del modelo ideal. Por esta ecuación vemos que si el gas es ideal, esta compresibilidad tiene que ser igual a 1. En cambio, conforme nos vamos alejando de este modelo ideal, es decir, conforme la interacción de las moléculas y el espacio que ocupan empieza a ser importante, esta compresibilidad va a ser distinta de 1. En particular, nos interesa analizar qué es lo que ocurre en el punto crítico porque normalmente es la situación en la cual el sistema está más lejos del gas ideal, estando más o menos en una fase gaseosa. Veis de lo que acabamos de obtener que nosotros podemos estimar esta compresibilidad crítica tanto gráficamente, habiendo estimado a ojo este punto crítico, como a partir de los resultados que obtenemos tanto para Van der Waals como para Rel-Disquon. Y eso sería el último punto que tenemos que obtener en el guión. En otros vídeos, a continuación, hemos discutido cada una de las cuestiones que nos proponen el guión. En este no es necesario, porque si le echáis un vistazo, vamos a ver que lo que nos proponen es precisamente lo que hemos ido analizando en este vídeo. Es decir, en primer lugar, dibujar las isotermas, en segundo lugar, hacer los ajustes a las ecuaciones de estado, como la de Van der Waals, y en tercer lugar, hacer una estimación del punto crítico y calcularlo a partir de los valores obtenidos para las ecuaciones de estado y, para terminar, obtener la compresibilidad crítica. Todo esto, por supuesto, se puede comparar con los datos tabulados para el hexafluoruro de azufre y además discutir la validez de los modelos.